Una gestión financiera sólida puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de un emprendimiento. En este video te voy a explicar qué cosas tener en cuenta antes de. Soy Carolina Hernández de Claro con Caro y hoy vamos a planear tu negocio. ¿Qué son esos pasos y cuáles son esos tips que debo tener en cuenta? Me pasa mucho en consulta que la gente llega a mí después de, digámoslo así, haber comprado la silla para el caballo que aún no tienen. Yo diría que ese es el mayor error. La gente se emociona ante el concepto de emprender, de tener una buena inversión y se saltan pasos. Llegan a buscar ayuda de expertos cuando puede ser demasiado tarde o cuando pudieron haber hecho las cosas con preparación y estarían en una mejor posición. ¿Por qué doy el ejemplo del caballo? Porque es perfecto. Si tú puedes comprar una silla de caballo, pero ¿qué es más fácil? ¿Ajustar una silla nueva al caballo que ya tienes o ajustar un caballo a una silla que ya tienes? El otro día alguien me hace una consulta, me dice que quiere ponerse a construir propiedad raíz y que quería saber cuáles eran esos pasos en la construcción y en todo el proceso de empezar a construir una vivienda desde cero. A medida que yo empecé a asesorar a esta persona, me dice, no, pero es que yo ya tengo el lote. Yo no quiero desinflar a nadie ni estallar esos sueños de nadie. Pero ¿cómo te compras el lote sin ni siquiera saber qué es lo que va a pasar en ese proceso de construcción? Donde aún no tienes un arquitecto, donde aún no sabes los gastos. Te emocionaste ante el concepto de tener ese lote y te aceleraste. Eso es no saber dilatar lo que hablo tanto yo, esa gratificación inmediata. Yo soy fiel creyente de que si tú haces tu investigación antes de y por algún motivo ese lote desaparece y ya no está disponible, mira, eso es una señal de la vida para decirte no era el momento. Hiciste tu investigación y mientras que hacías toda esta investigación y preparación del modelo de negocio, si el lote se fue, es porque sabes que otros mejores vendrán. Esto pasa también mucho a la hora de montar empresas. Personas que compran negocios o que compran franquicias o que compran la idea de o los equipos sin ni siquiera saber dónde los van a poner. Uno de esos pasos claves es la planeación. Y para planear debes de estudiar, para planear debes de investigar, de comparar, de hablar con otros que hayan pasado por lo mismo, sea el negocio que sea, ya sea que vayas a montar un restaurante, una agencia de viajes, una agencia publicitaria, una casa de propiedad raíz, es preguntarle a otras personas o consultar ¿cuáles son esos retos del día a día? ¿Qué gastos se pueden venir que uno no tiene en cuenta por falta de esa experiencia? Una vez tienes todos esos gastos, empiezas a montar, digámoslo así, una maqueta, un simulacro en donde tú dices, bueno, me están diciendo esto, voy a recibir esto, espero gastar esto y recibir esto. Ahora, ¿qué pasa a nivel tributario? Muchas personas hacen inversiones en propiedad raíz. Es algo que es bien importante porque en los Estados Unidos tú siempre tienes un gran cargo, digámoslo así, cuando es por la ganancia ocasional. Son unos porcentajes bastante grandes y hay formas de evitar ganancia ocasional en una inversión de propiedad raíz. Te adelanto aquí, si estás en propiedad raíz en los Estados Unidos, si tú vives 2 de 5 años, no tienes ganancia ocasional, ya sea los 2 primeros años, los 2 últimos años. Entonces, si alguien es inversionista y sabe esto y consulta antes de con su contador, a lo mejor se da cuenta que una buena estrategia es comprar ese apartamento como inversión, vivirlo 2 años, después irte para tu casa de los sueños, pero gracias a eso en los 3 años siguientes lo vendes y no tienes ganancia ocasional. Esto es un porcentaje gigantesco a la hora de analizar cuánto te generó esa inversión. Lo mismo pasa a todas estas personas que son contratistas independientes, como los llaman en Estados Unidos, donde deben de pagar un 15% aproximadamente de sus ingresos al final del año. Pero ¿qué le pasa a la mayoría de la gente?
recibe su chequecito, no es un salario, sino su compensación, se lo gastan todo, van a presentar impuestos un año después y, oh sorpresa, no tienen ese 15% para pagar impuestos. ¿A qué se debe eso? Falta de planeación. Entonces, por eso es que te digo, en ese simulacro que tú empieces a crear todo con papel y lápiz, donde tú estás escribiendo mis gastos, mis ingresos, ahora qué pasa después de, en la parte tributaria, qué permisos, qué licencias debo tener, y los números van a cambiar. Entonces, el emprender es mucho más placentero cuando no tienes sorpresas, cuando gracias a la planeación, si algo inesperado pasa, sale de ese fondo de emergencias y fue en realidad una emergencia, no ignorancia. Así que la clave en el éxito a la hora de emprender es la información. Entonces, ahora retomemos esa parte fiscal. Yo no soy contador y dependiendo en qué parte del mundo estés, las reglas son diferentes. Pero aquí te voy a mostrar cómo una buena asesoría de un contador puede hacer toda la diferencia. Si tú eres contratista independiente y resulta que los gastos de tu carro pueden ser deducibles de esa empresa que tú tienes, de ese emprendimiento como contratista independiente, o la renta de tu casa. ¿Cuánta gente no sabe eso? Y de pronto vale la pena rentar tu casa, se le asigna ese porcentaje que tú ocupas de tu casa, ya sea para guardar tu inventario, para tener tu oficina, y es algo que puedes deducir a la hora de impuestos. Que en vez de comprar un carro a nombre de tu esposa o esposo, si lo compras a nombre de la compañía, lo vas a poder descontar como gastos. La gente se pega del hecho de que le van a tener que pagar una cita a un contador para ese tipo de asesoría, cuando en realidad te pueden estar ahorrando miles y miles de dólares por haberte ido a asesorar antes de empezar el negocio. Si sales a almorzar con un cliente, poder deducir ese gasto de ese almuerzo, cuándo sí y cuándo no. Hay contabilidad creativa, digámoslo así, en donde tú puedes encontrar cosas que pueden ser justificables para tu negocio, donde éticamente tú puedes decir sí, fueron un gasto de negocio, pero que vas a evitar tener que pagar impuestos porque en realidad fue un gasto. ¿Y todo esto qué es? Información, asesoría. El simulacro de este que te estoy hablando, en donde tienes en cuenta ese tipo de cosas. Un seguro muchas veces, cómo pagar una póliza, si tienes un negocio donde alguien se cae y te va a demandar porque se fracturó la pierna, por no haberte asesorado de un buen broker de seguros que de pronto te cubrieron una póliza, ahora vas a de pronto hasta perder tu negocio por no haberte asesorado y tener una póliza de seguros. Entonces, haz la tarea, reúnete con gente clave, gente que haya tenido éxito en ese negocio y empieza a planear. Cuando ya te estoy hablando de seguros, te estoy hablando de asesorías legales, contables, aquí empieza la lista a llenarse. Y resulta que no todo es esencial a la hora de empezar. Todas las industrias son diferentes. Hay cosas que es indispensable e inevitable empezar sin ellas. Volviendo al ejemplo del caballo, si tú vas a estar en una carrera de caballos, como mínimo necesitas la silla y las riendas. Ya asumo, no es mi área, que hay otras cosas que pueden llegar después. Pero dependiendo de la industria y gracias a esa consulta que tú hagas y gracias a esa información, es utilizar un poquito tu conciencia, tu inteligencia y de saber cuándo el asesor te está vendiendo necesidades que no son inmediatas. Y tú mismo poder decir, no, a ver, a este punto no voy a comprar una póliza de seguro, voy a tomar ese riesgo inicial para evitar pagar esa póliza porque a mí me van a visitar un cliente al mes y cuáles son las probabilidades de que ese cliente al mes se caiga y le pase algo. Pero si voy a tener 100 clientes al día, las posibilidades incrementan y de pronto deberías de empezar con esa póliza. Y lógicamente estoy dando un ejemplo de seguros y aquí en los seguros mucha gente se va de acuerdo al temor, a esa capacidad de temor o tolerancia al temor que tengan. Pero hay cosas que son esenciales y para mí entre los gastos iniciales, uno de los más importantes es asesorarte la parte tributaria. Eso no es algo que debes dejar para después. Eso debe ser desde el día 1. Recuerda que una buena gestión financiera no solo ayuda a sobrevivir, sino también a prosperar
en el mundo empresarial. Para más tips como este, en qué cosas tener en cuenta a la hora de emprender, cómo diversificar, te invito a mi canal de Claro con Caro. Suscríbete, dale like y comenta. Muchas gracias.